Mi nombre es Sandra Weinstein, nací acá en Uruguay, soy judía. Mi papá, bendita sea su memoria, él fue sobreviviente del Holocausto siendo un niño. Bueno, soy madre de 2 hijos, Sebastián, Mauricio y Sebastián. Muchos años fui docente, maestra en una institución judía y trabajé como maestra muchos años en el IAMNE. Ahora estoy en esa institución trabajando a cargo de la biblioteca, que me encantan los libros. Y bueno, y además soy la directora del Museo de la Shoah de Uruguay, que en el momento que vayan para Montevideo los esperamos. Así que ojalá, que sé que a veces es difícil desde Rocha hacer visitas a Montevideo, pero bueno. Y lo que hoy vamos a ver es, vamos a acercarlos al museo con esta. Vamos a mostrarles parte del museo, no vamos a poder ver todo, pero vamos a ver una parte de él, ¿no? Bueno, pensé, esas 2 fotos, ¿qué les parece? Que elegí de Rocha, ¿les gusta? ¿Sí? ¿Representa a Rocha? ¿O le falta algo más? Porque yo dije, bueno, el teatro tiene que estar porque estamos acá, ¿no? Y después dije, bueno, la plaza, ¿no? Las plazas de los pueblos, lo que significa, ¿no? El lugar de encuentro, de reunión. ¿Es así para ustedes? ¿Es la plaza algo importante en su vida? ¿O no? Capaz que yo me equivoco. Díganme. Para algunos está lejos. Claro, uno piensa que todos viven. No, y para algunos está lejos, está bien, para algunos está lejos. Pero para los que están cerca, ¿hay algunos que viven cerca de acá? ¿Todos viven lejos? ¿Tendría que haber tomado la foto del liceo número 1? Sí, ese. Ese queda lejos de acá. ¿Y cómo vinieron? ¿Caminando? Ah, pero ¿y cuántas cuadras son de acá? ¿Muchas? Ah, bueno. Ustedes viven lejos del liceo también. Claro, ahora se entiende. Claro. Bueno, esperamos un minutito más a que llegue Rita, porque así no nos precipitamos, pero quería ya ustedes ya me conocen. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Algo de lo que dije? ¿Algo más? ¿Quieren saber? Sí. A ver. Ah, el memorial. El memorial. Sí, en la Rambla, sí. Es un memorial, sí. Sí, es verdad. Nosotros tenemos en Uruguay, en la Rambla de Montevideo, un memorial al Holocausto que tiene unos cuantos años y está enfrente a la Rambla con una construcción muy especial, como quebrada, ¿no? Y con textos de Primo Levi que están ahí en diferentes... Sí. Es importante nombrarlo, gracias. Nosotros no, digamos, ese memorial, que es un memorial, lo construyó la comunidad israelita y sobre todo el gobierno en aquel momento, si no mal recuerdo, de la calle Padre, ¿no? Él fue el que emprendió eso y la verdad que sí, que es un lugar que visita mucha gente que camina por la Rambla y que puede tener la oportunidad de encontrar. Mira, ahí llega Rita. Sí, dale. Sí, es un lugar muy especial también. Si llegan a ir a Montevideo, está al acceso de todos, como nuestro museo, que quiero destacar que, bueno, que todo nuestro trabajo es voluntario, ¿no? De Rita al mío, nosotros no recibimos un dinero a cambio de hacer todo este trabajo. Y trabajan muchos voluntarios en el centro. Vieron que acá dice Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, ¿no? Ese centro es el que engloba al museo y hay una biblioteca especializada que también funciona en el mismo lugar que el museo, que tiene libros especialmente sobre el Holocausto Shoah, pero hay también de otros genocidios como el armenio y otras matanzas también. Pero nos especializamos, o sea, es un lugar donde una biblioteca especializada, los libros esos no los encontrás en otra biblioteca, ¿no? Tenemos un número muy importante de libros, ¿no? Y como dice ahí el Centro Recordatorio del Holocausto, ¿quiénes piensan que formó ese centro? ¿Quiénes constituyeron cuando llegaron? ¿Quiénes pueden ser? Piensen. Judíos, sí, judíos que sobrevivieron al Holocausto.
a la Shoah, que llegan a Uruguay, ¿sí? Y cuando llegan, algunos necesitan reunirse, necesitan estar juntos, ¿viste? Para contarse, no solo para contarse sus historias tristes, sino para contarse también y decir que están vivos, ¿qué dijo? Vivos, de que están vivos, ¿sí? Bueno, Rita, hola, ¿qué tal? Hola otra vez. Hola otra vez, nosotros ya nos vimos. Ya tenés tu micrófono y mira, mientras vos llegabas, yo me presenté. Ah, perfecto. Y llegaron estos alumnos que son del liceo, también del Liceo 1. Ya estuvimos hablando de... Pero si querés presentarte, Rita, bueno, dale. Hola, ¿cómo están? A ver si esto se escucha bien. Sí. ¿Perfecto? Bueno, un gusto y un placer que hayan decidido, no sé, ¿dónde está él o la docente? Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Rita Binocur, soy mamá de Natalia y de Ilana, soy presidenta del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay y soy hija y sobrina de sobrevivientes de Auschwitz y del Gueto del 8. Y eso me ha marcado como persona. Y en la actividad, que bueno, yo fui profesora de inglés, de secundaria, de muchos lados, y también decidí dedicar mi vida a la memoria. Y por eso estoy acá, muy feliz de estar junto a ustedes y de contarles lo que podamos, y también de la historia de la institución a la que pertenecemos y la que amamos con todo nuestro corazón. Muy bien. Bueno, empecemos, ¿no? A ver. Vamos a empezar por esta imagen que, no quiere pasar. A ver. ¿No traje mi computador? No, pero esto no es cuestión. ¿No quiere pasar? No quiere. Le pedimos al Fermín. Parece que nos puede venir a ayudar un poquito. No sé qué pasa. ¿Fermín? Tenía, perfecto. Perdón, pero no pasa. Gracias. ¿Tú no sos Fermín? No, está conmigo, pero que me parece que lo va. Está, no sé por qué, perdí el mouse. A ver si funciona. Ahí pasó. ¿Pasó? ¿Qué hiciste? No sé qué hiciste. Pero acá no. No, pero nosotros lo podemos ver acá. Es importante verlo también. Ahí. Arriba. Ahí. Apareció. Dale, bárbaro. Sí, acá, arriba y abajo. Perdón, yo llegué un poquito tarde, discúlpenme, hubo razones, pero yo no sé, me gustaría tratar de responder a la pregunta que formuló Sandra, que le faltaría algo que nos gustaría que ustedes tengan en cuenta. Esto se formó por judíos, sí, cuando iba entrando alguien, ¿quién dijo judíos? Bien, sí, claro, sí, querían que pero sobre todo por sobrevivientes del Holocausto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se sentían entre sí como hermanos. Ustedes deben de tratar de encontrarse con gente que son afines, por algo se hacen amigos. Y cuando ellos vinieron acá al Uruguay, la gente no les quería creer o no los quería escuchar. Entonces se reunieron entre ellos y sentían que tenían un lenguaje común. Se sentían entre hermanos y que podían contarse las cosas tremendas que habían vivido. Muchísimos de ellos habían estado en guetos y campos de concentración, y así se creó en 1953 esta institución. Y el Museo de la Shoah fue, vamos arriba a Uruguay, el primero en Sudamérica. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es algo fantástico, de que acá hubo conciencia, de que pusieron objetos y realmente nos sentimos muy orgullosos de eso. Muy bien, sí, seguimos. Vieron ahí, hay dos preguntas, ¿no? Una de ellas es ¿por qué es importante participar de esta charla?
Y esa pregunta la van a poder contestar ustedes al final. Estoy segura que cuando nos escuchen al final van a poder comprender por qué es importante. Y la otra pregunta, Rita, es ¿por qué existe? Bueno, ya la contestaste. Sí. ¿Por qué existe en nuestro país un museo de la Ciudad de Uruguay? Rita nos ha dado la respuesta. Pero antes de seguir con Perdón, esto, ahí tú querías decir algo, levantaste la mano. A ver. Justo, iba a eso. Perfecto. Perfecto. Perfecta la pregunta. Iba a contestar esa pregunta. Bueno, primero, ¿saben lo que es holocausto? ¿También? Sí. Holocausto. Miren, la palabra holocausto etimológicamente quiere decir sacrificio por fuego. Y en realidad, si uno lo toma etimológicamente, nada que tiene que ver con lo que pasó, ¿no? Porque lo que pasó fue el asesinato sistemático, burocráticamente organizado por un Estado, el Estado del partido nazi, que asesinó a 6 millones de seres humanos, que eran judíos, pero eran seres humanos, entre ellos 1,5 millones de niños entre los 6 millones, y que fueron asesinados solo por ser judíos. No importaba si eras religioso o si no eras religioso, era si tenías uno o dos abuelos de descendencia judía. Capaz que no te sentías judío, pero para los nazis no, eras judío. Podía ser que fueras cristiano y que profesaras la religión cristiana y que tenías un abuelo, pero eso implicaba que ya te mandaban al gueto, te mandaban a los campos, no importaba, no era el hecho de la religión, sino la descendencia, ¿sí? En realidad ellos hablaban de la sangre, ¿no? La ascendencia, sí, es una cuestión de sangre, y además hay una cosa importante, no era una cuestión de tierra, no era una cuestión política ni geográfica, querían exterminar a todos los judíos, desde el más viejo hasta el que estuviera en el vientre de su madre, a todos los judíos de Europa. Si Hitler triunfaba y ganaba la guerra, ¿se iba a quedar con los judíos de Europa? ¿Cómo? ¿Vendrían acá? Y se iban a quedar, y perdón, Sandra, ¿había otras minorías acaso que eran su objetivo para asesinar? También estaban los gitanos, los homosexuales, los testigos de Jehová fueron perseguidos, y también los opositores políticos, ¿sí? También esos fueron perseguidos. Afrodescendientes, por supuesto, también. Todos los que eran razas... Eran considerados razas inferiores, ¿no? Los judíos éramos la raza más inferior. Sí, como éramos los últimos de la categoría que ellos habían armado. Por supuesto, en la primera categoría estaban los arios, que eran los alemanes, y también los de Holanda, o sea, no solamente alemanes. Sí. ¿No? Habrán ido al proyecto Shoah. Claro, porque eso no es, hay dos organizaciones. Nuestra organización tiene un lugar físico, tiene un museo, una biblioteca llamada Simón Wiesenthal, y tiene un centro, el Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, que lo nuclea. Nosotros también vamos, como ven, que también nos movemos y vamos a otros lugares, pero ellos van, también son jóvenes que van y visitan centros educativos, liceos. Creo que es a partir del segundo ciclo. Sí. Nosotros también damos clases en escuelas. ¿Y cuál era tu pregunta? Bueno, yo no escuché bien. No, yo tampoco entendí mucho, pero ¿qué quiere decir? ¿Que hacían experimentos con las personas? No sé si te escuché bien para responder bien a la pregunta, o porque hablaste muy bajito y capaz que yo no te escuché. ¿Podés más fuerte? Que eso que es algo de lo que nos explicaron, de que como había instalaciones de lo que era peor para ellos, Sí. de características de una persona, Sí, claro. y que tenían que tener esas características que para ellos estaban mal, que se podían curar, y entonces hacían cosas A los homosexuales. Claro. Pensaban que se podían curar, que no era de nacimiento. Sí, claro, Sí. por supuesto, está bien. Sí, está bien. Ellos pensaban eso, que algunos se podían curar, pero los judíos ni siquiera si se había convertido. Hay un caso muy famoso, Edith Stein, una monja, se convirtió al cristianismo, pero la mandaron a Auschwitz, ni siquiera convertido, aceptaban, para ellos era judía y punto.
Sí, está bien lo que Sí, perfecto. dijeron. Él levantó la mano, Sandra. A ver. No, era para decir lo mismo, que yo había escuchado eso, que Sí. a los homosexuales, si eran de raza aria, pensaban que se podía llegar a curar. Claro. Sí. Pensaba que se podía llegar a curar. entre En comillas, realidad ¿no? entendemos hoy que ser homosexual no es una enfermedad. Obvio. ¿Entendés? O sea, Por supuesto. lo veían ellos desde el lado de la enfermedad, pero nosotros hoy no lo vemos así. Exacto. Eso es la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, me quedé Seguimos. pensando, seguimos. La palabra holocausto entendimos. Ahora la palabra Shoah. Shoah quiere decir, es una palabra que viene del hebreo, que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que quiere decir destrucción, algo que se destruyó totalmente, algo destruido totalmente, ¿no? Un cataclismo también dicen, ¿no? Y entonces nosotros con esa palabra nos sentimos más identificados, porque en realidad sentimos eso, ¿entienden? Que lo que pasó fue la muerte de 6 millones de seres humanos y que eso generó un cataclismo, una destrucción al pueblo judío. Pero el pueblo judío es parte de la humanidad toda. Entonces hay que entender que eso no solo le pasó a los judíos, le pasó a toda la humanidad, porque los judíos somos parte de la humanidad, somos seres humanos. Entonces hay que entender también eso, que nos pasó a todos, ¿no? Además, no hay otro, o sea, la gente a veces la palabra holocausto la banaliza, la utilizan para cualquier cosa, y eso no es correcto. Igual nuestra institución se llama Centro Recordatorio del Holocausto y en muchas otras instituciones mundiales está bien, porque es una palabra que quedó y está internalizada en el consciente y en el inconsciente de la gente, es correcto, pero Shoah ya se sabe que es solamente el holocausto del pueblo judío y se está hablando para una reforma educativa y ya se habla de la palabra Shoah. Cuando llegue ese momento, que ustedes se los digan, ustedes van a decir, nosotros sabemos lo que quiere decir. Seguimos. Bueno, y ahora vamos a compartir un video que es una oportunidad de acercarnos al museo. Es un pequeño video, pero nos va a dar la oportunidad de verlo. Bueno, nos emociona, ¿no, Rita? Sí, sabemos por qué. Sí. ¿Por qué lo hizo? Después lo diré. Quería decir una cosa más, que es una parte, lo que se ve es un pantallazo general, es el museo es como una especie de laberinto, es pequeño en el espacio, pero es mucho lo que transmite, porque en general se da una charla previa y cuando se entra es como algo íntimo, que no tiene mucha luz y que tiene los colores gris y amarillo. Cuando uno le pregunta a un sobreviviente, ¿qué color te recordás así, rápido, de la época del Holocausto? ¿Qué color les parece que ellos decían? Y dice, alguno vive todavía. ¿Qué color? Claro, muy bien, gris. Y hay otro color también más, amarillo, ¿quién dijo? Bien, amarillo porque por la estrella de David, exacto, seguimos. Bueno, y acá entramos, vieron que cuando veamos el video tenemos que decir que el museo podemos decir 3 salas, ¿no? Una es esta sala de la línea de tiempo, donde ustedes vieron en el video que se exponía, vamos a ver algunas
algunas de las fechas importantes, pero bueno, ahí en una visita, es una sala grande, ahí esto es en el Día del Patrimonio, nos visitan mucha gente, por suerte, el museo ese día se abre libremente, y bueno, ahí está el profesor Andrés Serralta explicando sobre esta línea de tiempo que empieza con la Primera Guerra Mundial, en algo muy breve, pero hablamos también del genocidio armenio, ¿no? Y es más grande. Bueno, por eso vamos a centrarnos en algunas partes de esta línea de tiempo, ¿sí? No en todas vamos a poder ver, pero vamos a ver antes. Y lo que nos centramos que pensamos que era importante que ustedes supieran, era el antes de la Shoah. Ustedes ven ahí que vieron que arranca en 1914, ¿no? ¿Ven bien? ¿Molesto acá? ¿Ven? ¿Ven Sí. todo bien? ¿Molesto acá sentada? ¿No? Bueno. Entonces, en el antes es importante. ¿Por qué es importante saber lo de antes? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, allá. Alguien que destruye, después esto va a desaparecer en realidad. Ese es el concepto. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Gracias, Santiago. Muy bien lo que dijo Santiago. Es importante saber el antes justamente para entender lo que perdimos, lo que van a perder. Porque, a ver. Muy bien, claro, para no volver a repetir. Contarles que a veces hay gente que hablaba de la guerra como si no hubieran tenido una vida antes, si no hubieran tenido una vida normal antes. Y no se nació en ese momento. Tienen toda la vida previa con todo, seguir contando, Sandra. Y bueno, y ahí, no sé si llegan a ver, pero vieron que hay imágenes que están en esta línea de tiempo de personas casándose, jugando al fútbol, yendo a la escuela, personas normales. Que vivían una vida normal en Europa, algunos más religiosos, otros menos religiosos, otros integrados mucho en la sociedad, sobre todo en Alemania, estaban muy integrados, se sentían, inclusive en algunos casos hasta tuvieron cargos políticos dentro de la sociedad, lucharon en la Primera Guerra Mundial con Alemania, se sentían muy alemanes, judíos les estoy hablando, ¿no? Pero no sé si llegan a percibir, capaz que las fotos salen, pero es eso lo que queremos mostrar, la normalidad, ¿no? Eran personas, seres humanos comunes y corrientes que vivían, algunos más religiosos, otros menos religiosos, ¿sí? Pero el mundo va a ir cambiando, ¿sí? Y Hitler va a llegar al poder. ¿Alguien sabe en qué año llega al poder? A ver. No, iba a decir. A ver, sí. Hitler, o sea, por lo que sé, Ujú. no solo quería destruir la sangre, por lo que dijeron antes, sino que también los judíos eran de la clase como más alta, eran los que llevaban el poder, ¿no? No. Eso es una falacia, eso es una mentira, que Perdón, cuando se repite muchas veces. Disculpa porque no me gusta decirle que no. No me gusta decirle que no a los alumnos porque estamos aprendiendo todos. Sí. Lo que pasa es que esto es una cosa que Se repite. que se repite y se repite. Había sí gente, no se puede decir que había gente que tenía, yo después te doy la palabra a ti. No se puede decir, había gente que tenía poder adquisitivo y que por eso se mostraba. Y a veces, vamos a ser realistas. Eso se dice siempre, disculpa que te dije que no, porque entonces si dicen, mucha gente dice sí, pero vamos a ser así, directos. Todos los judíos tienen plata. Y yo digo, yo quiero mi parte. Porque nosotros, por ejemplo, acá, nosotros somos voluntarias, entonces es difícil. Y siendo docente, es difícil que uno haga una fortuna. Yo soy maestra. Hay judíos, yo soy profesora de inglés, hay judíos que tienen poder adquisitivo. Es verdad que hacemos a veces mucho ruido, pero hay judíos que son de la clase media, hola, yo, hay gente que es pobre a tal punto. Es importante esa pregunta tuya, a mí me interesa enormemente. Hay judíos que son pobres, lo que sí es cierto es que la comunidad judía ayuda a la gente que no está bien. Nosotros tenemos un sistema de ayuda, nosotros no somos, pero sí hay que ayudar, gente que pasa mal, que no tiene ni para el alquiler, que no le alcanza para la comida, hay un sistema de ayuda que se hace de manera
muy privada, hay en la comunidad judía un lugar para que no les dé vergüenza y van y reciben ayuda. Hay de todas las clases económicas. Es muy cierto de que parece que somos muchos y hacemos ruido. Si ustedes supieran la cantidad de judíos que somos en el mundo, yo quisiera que adivinen, porque van a ver que es muy difícil que adivinen. Les voy a dar una pista, somos pocos. A ver, ¿quién se anima a decir cuántos millones? A ver, allá. A ver. No, somos más. Somos A ver, un poco más. hay una persona que quería hablar antes y no le di la palabra. ¿Eras tú? Sí, decí, perdón. Era sobre lo que dijo ella y después lo dicen ustedes. Que yo tenía entendido, o sea, no que era lo dijo, no sé, sino que en ese momento en Alemania lo que controlaba la mayor cantidad de bancos. Ay, Dios. Me voy a desmayar acá. Hago blog. Eso no, Bueno, ¿viste cuando una mentira se repite y se convierte se convierte en verdad? Eso decía Goebbels era había un ministro de propaganda donde metía y él decía una mentira se repite tantas veces hasta que la verdad. Había banqueros, claro que sí, pero había gente de la clase media y gente pobre, pero claro, realmente que eran todos los que controlaban todo, pero eso no era de esa época. Pero Rita, los déjame antisemitas, decirte algo. los antisemitas Ya dicen eso. hoy en día. Claro. ¿Saben cuántas personas, el porcentaje de judíos que vivían en Alemania antes de la guerra? A ver, tienen un número. ¿Cuántos un 10%, un 20%? ¿Cuántos? 30%. A ver, otro número. ¿Qué piensan? A ver, 40. 15%. A ver. 10. ¿Saben cuánto había? Un 0,1% era la población alemana judía. Nada. ¿Entienden? 500.000 personas. Y después de la guerra, o sea, cuando Hitler asume el poder, se van muchos. Los que pueden. O sea, se asesinaron tanto, no les terminé de decir cuántos judíos hay en el mundo. Bueno, ya no dije una perdón, pero quería eso. Sí. O sea, en Uruguay, vamos a decir, no en el mundo, primero, en Uruguay hay 12 o 15.000. Todo Uruguay. No les sé decir exacto, 12, 15. ¿Cómo? Eran más, antes eran como 50.000, pero emigraron, claro que sí, pero ese dato a partir del 2002 cambió porque se fueron con la crisis del 2002 y ahora más o menos, yo les digo 12 o 15.000 porque no lo sabemos exacto, no hay censos, acá nadie te pregunta qué religión sos, pero más o menos los que están en alguna institución, calculás que algunos no están en institución, y en el mundo no llegamos a reponernos después de la masacre que pasó en la Shoah, que ustedes ya saben lo que es. No, porque antes eran 18.000 y se mataron 6 millones. 18 millones. Ay, menos mal, ay, gracias. 18 millones. Y ahora son más o menos 14, 15 millones. No sé si no nos llegamos a reponer de toda esa masacre y todas las generaciones que podían haber nacido, ¿verdad? Pero no, somos pocos, parecemos mucho, pero y acá en Uruguay somos menos, pero tenés razón, eran 30, antes, 50, antes, es una cifra buena, pero no existe más eso. Ya no. Se fueron, Chao, se fueron. Pero, Rita, me quiero centrar en el número que había en Alemania. Sí, ¿no? Y ustedes tienen que pensar que si esa cantidad de judíos podían tener incidencia en la economía del país, por más que hubiera algunos, capaz que había algunos que tenían bancos, sí, no voy a decir que no, pero era nada, no creo que esa cantidad de seres humanos, porque estamos hablando de seres humanos, pudieran incidir en la economía y decir no, porque esto es una falacia, es una mentira. Es la historia de los protocolos de Sabio de Sion, que no voy a explicar ahora, pero ¿entendés? Algo que se repite y se convierte en verdad, aunque es una mentira, no es verdad. Nuestros padres, por ejemplo, que vinieron de la guerra, las dos somos, yo no lo dije, hija de sobreviviente las dos, mi padre vino sin nada de Uruguay. Sí, mi madre sin nada, y mi padre era plomero. No tenía lo que traer. No. Y lo que hizo lo construyó a base de trabajo. Y mi familia también, o sea, yo no soy millonaria ni mucho menos. A mucha honra porque eran buenas personas, ¿no? Que claro, no eran millonarios ni mucho menos. No.
pero está ese prejuicio, diría yo, ¿no? Sí, sigue. Sí, No se fue, el prejuicio sigue. Bueno, a ver, ¿ustedes qué quieren decir? Yo vi que algunas más. Sí, había manos. Por Manos. favor. Digan qué piensan. No, yo tengo una pregunta en realidad. Dale. Hablando de eso de que digamos que ahora hay menos cantidad, que también lo que pasa es una pregunta. Sí. ¿No es que ahora hay menos judíos más ortodoxos, digamos? O sea, como que hay Bueno. judíos que sí siguen parte de la religión, pero no son tan ortodoxos. Ya en aquel entonces era como más, la religión estaba como más marcada. Sí, o sea, en esa época casi todos comían de una forma ritual. Y ahora es como más asimilada, pero también hay judíos, o sea, hay una enorme gama inmensa de judíos, que algunos son ateos, ¿escucharon la palabra? Ateos, no creen en Dios. Igual la religión fue muy importante para la unidad del pueblo judío, o las tradiciones, o el sentido de pertenencia, y del otro extremo están los judíos ortodoxos y los ultras ortodoxos. Yo estoy en el medio, soy muy tradicionalista, nosotras no nos consideramos, primero que les quede claro, muy uruguayas, porque no tiene nada que ver la nacionalidad, nada. Y también las dos muy judías, con un sentido de pertenencia a nuestro pueblo, que es una nación, no es una raza, Dios libre y guarde, no, hay afrodescendientes, totalmente etíopes en Israel, son judíos, hay de rasgos orientales que fueron a Shanghái y se mezclaron, religiosos, no religiosos, no es nacionalidad, pero sí es un pueblo y una nación con tradiciones y mucha unidad también. Y no sé si contesté tu pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta más que quieran? Bueno, entonces tenemos bueno, estábamos justo hablando del ascenso para llegar a la noche. ¿Escucharon hablar de la noche de los cristales rotos? ¿Alguien? No. Vamos a hablar un poquito de la llegada de Hitler al poder, ¿no? Hitler llega en 1933 al poder. Él llega democráticamente. Se va a convertir en un dictador, pero no. Y lo nombran en enero del 33 y a partir de ese momento, en febrero, por ejemplo, pasa un acto terrible para Alemania, para mí. Se quema el Parlamento. Hitler le echa la culpa. ¿A quién le puede echar la culpa a Hitler? A ver, deja que digan ellos. A ver, ¿a quién? Obvio. A los judíos, pero no especialmente a los judíos, a los comunistas. Claro. A los comunistas, porque, ¿entienden? Los comunistas eran también los opositores de los nazis. Y no directamente en este caso yo diría a los judíos, sobre todo se le echa la culpa a los comunistas. Que había judíos comunistas. Ahí está. Y crean al poco tiempo un campo de concentración que se llama, bueno, existe como museo hoy, Dachau. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y quiénes iban a ese campo al principio? ¿Los judíos? No, todavía no iban judíos. Al principio iban los opositores políticos. ¿Se entiende? Todavía estamos en el 33. Recién Hitler llegó al poder. ¿Se entienden, jóvenes? ¿Sí? Después van a pasar un montón de cosas. Van a surgir las famosas leyes de Nuremberg, que quizás escucharon hablar. Es una de las leyes que hablan de quién es judío y quién es ario. Establece eso. Si Rita, vos querés agregar algo de las leyes de Nuremberg. Sí, ¿cómo no? Las leyes de Nuremberg, no, primeramente todo lo que decirles que enseguida se acordó de los judíos hasta llegar a la ley de Nuremberg. Hubo muchas cosas previas y el mundo que decía y la gente que decía, por ejemplo, acá en este teatro no se podía mezclar judíos y no judíos. En los parques no se podía mezclar, ni se puede decir lo que era estar casado o unido un judío con no judío, de las leyes de Nuremberg. O sea, había prohibiciones y discriminación. Las leyes de Nuremberg se crearon en 1935. No había estallado todavía la guerra. Entonces, ¿qué es lo que estaban viendo? ¿Qué es lo que decía el mundo? ¿Qué es lo que podía decir el mundo? El mundo podría decir, eso está mal, pero ¿dijo algo el mundo? No, el mundo no dijo nada, no se comprometió. Entonces Hitler veía que podía seguir y seguir y seguir, cada vez discriminando más y más y más, y se venía preparando para qué, Sandra.
Y para la guerra. Claro, ¿no? ¿para cuál noche? Para esta noche, para la noche de los cristales rotos. Que, a ver, ella tiene que estar levantando la mano, vamos a darle la palabra antes de seguir. ¿No era que también Hitler hizo que la obligación de todo el mundo tenía que circular con la estrella de David? Bueno, ya vamos a Todavía llegar. no, sí. Todavía no, eso va a ser cuando Nada, empiece la guerra. viendo qué es lo que el mundo hacía, si Ahí protestaba, está. el mundo no hacía nada. Todavía no llegamos, todavía estamos, o sea, esto lo están sufriendo los judíos de Alemania. El resto de los judíos de Europa no están bajo régimen nazi. Ahí solo los judíos alemanes y después los austríacos, cuando se anexa Austria se anexa a Alemania. Saben que en un momento el famoso Anschluss, ¿no? No podemos abarcar todo, pero bueno, vamos a intentar. Y entonces surge esta noche que es terrible. El nombre, si ustedes dicen la noche de los cristales rotos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasó esa noche? Sí, tiraron bombas, rompieron cristales. A ver allá. Bueno, me suena que no es de los cristales rotos, me suena que los nazis, cuando se jugó, rompieron varios vidrios de cristales. Sí. Algunas personas murieron por varios metros de cristales y algunas personas nazis, no sé, estatuas, no sé qué, de cristales se rompieron. Claro, exactamente. Uno si la palabra esta de la noche se los dan los mismos nazis, que no se rompieron solo cristales, chicos. Se asesinaron casi 100 personas. Se enviaron algunos a los campos. Se entraron a las casas en la noche, como quien entra a tu casa y abre la puerta, invade a Uruguay todavía está prohibido, ¿no? Entrar de noche a las casas, ¿no? No se puede, ¿no? No se puede. Pero entraron a las casas y hay relatos muy impresionantes de gente que estaban durmiendo, niños, jóvenes como ustedes, porque eso fue en la noche, entraron a las casas, los sacaron, les rompieron todo lo que había dentro, les pegaron, ¿no? Los maltrataron, los tiraron y quemaron las sinagogas. Las sinagogas son los templos judíos. Quemaron no solo en Berlín, en toda Alemania y en ese momento Austria, que estaba anexado ya, también quemaron, ¿sí? En pequeños pueblitos donde vivían, no sé, 40 judíos y había una pequeña sinagoga, y antes de esto convivían normalmente, capaz que eran 3.000 personas, 4.000 personas, y vivían con los judíos como vecinos, y un día pasa esto, queman la sinagoga, los empiezan a maltratar, los empiezan a discriminar, y los judíos de Alemania estaban, como yo pienso, como en shock. En shock, no entendían, porque ellos se sentían muy alemanes. Ellos habían peleado por Alemania en la Primera Guerra Mundial y tenían la ciudadanía alemana, pero en el 35 con las leyes de Nuremberg, ¿qué pasa, Rita? Y ahí se dieron cuenta de que perdieron la nacionalidad y se quedaron apátridas. Apátridas. No tenían patria porque Alemania les sacó, tú no sos más alemán, no tenés ciudadanía, naciste en Alemania pero no te reconocemos la ciudadanía. Y entonces aquel persona que no tiene ciudadanía se llama apatria, no tengo patria. Entonces todos por suerte acá tenemos patria, ¿no? Sabemos dónde nacimos, tenemos nuestra patria, ¿no? Y esas personas quedaron así. ¿Qué habrán querido hacer esas personas después de esta noche? Yo quiero decir una cosa, siempre quiero decir algo. Yo quiero decirles que Hitler estaba preparando esa noche, estaba buscando una excusa. Estaba buscando una excusa, pero se estaba preparando durante años. Fue un proceso. Primero lo que querían era sacar a los judíos de Alemania, decían Alemania limpia de judíos, y los querían expulsar a los lugares de nacimiento. Y había una familia que era de Polonia. ¿Hay alguien que tenga 17 años acá? ¡Wow! Ahora les voy a contar lo que pasó con un muchacho de 17 años. Bueno, entonces él quiso expulsar, esa fue la primera parte. Después lo que dijo, no, los agarramos a todos y los matamos. Pero primero empezó a expulsar, a ver, el mundo no decía nada y cada vez cambiaron las fases. Primeramente, expulsar a los judíos. Querían expulsarlos, por ejemplo, a Polonia. Muchos habían nacido en Polonia. ¿Y qué pasa? ¿Polonia los quería? No.
Entonces había toda una franja enorme donde estaban los... Ahora van a ver por qué les dije quién tiene 17 años. Ya llego. Había una franja donde estaban los judíos que eran expulsados a Polonia y que Polonia no los quería. Quedaron en un limbo, no tenían comida, no tenían agua. En eso estaban los padres de un muchacho de 17 años llamado Hersch Grinspan. Y estaba horrible porque los padres no tenían ni para comer ni para tomar, estaba prohibido. Prohibido volver a Alemania, prohibido volver a Polonia. Y se enloqueció. Hizo una cosa que estaba mal. Él estaba viviendo en París y él entró a la embajada de Alemania, pensó que iba a matar al embajador, mató a un cónsul, von Rath. ¿Y qué pasó? Miren lo que son los judíos, son unos asesinos. Y ese fue el origen y la excusa para empezar la noche de los cristales rotos, o el pogrom de noviembre se llama también, que un chico de 17 años hizo eso. Estuvo mal, pero estaban buscando eso y quemaron las sinagogas y quemaron libros. Cuando se queman libros, se queman personas, y con todo lo que dijo Sandra. Entonces eso sí, se vino más. Algunas fotos de sinagogas, de templos, miren, templos judíos. Había templos muy importantes en Alemania, sí, es verdad. Y los judíos se sentían muy... Miren, si ustedes miran ese edificio que está quemado, ¿ustedes podrían decir que es una sinagoga? ¿Tiene algún símbolo que... ¿no? ¿Lo ven así? que piensan? Es un edificio antiguo, ¿no? Porque estaban tan integrados a la comunidad que hasta los mismos lugares donde rezaban tenían pocos símbolos que tenían que ver con los judíos, ¿no? O sea, estaban en edificios modernos para la época, ¿no? No para ahora, ¿sí? Pero lo impresionante fue que, ¿ustedes creen que vinieron los bomberos a apagar los fuegos? No. Solo cuidaron que el fuego no se fuera al costado si había una familia alemana. Sí. Algo que decía lo de Polonia, que apellidos son polacos, Sí. son judíos, son Ajá. de los judíos que escaparon De Polonia antes de la guerra. Claro. Sí. Y por lo que tenemos entendido, o sea, nosotros no sabemos, porque yo en relación con esa familia que no tengo mucho relación porque mi abuelo abandonó a mi padre y una persona que falleció y eso, tampoco nunca tuve el interés de conocerlo. Pero por lo que tenemos entendido, la madre de mi abuelo vino sola porque el padre no murió en la guerra. Y la anotó a mi abuelo, ella sola. Claro. Sí, seguramente son muchas las historias, ¿no? Claro. Que pueden haber llegado quizás antes de la guerra o después de la guerra, que llegaban gente que llegaban solos, había personas que se quedaron sin nadie, sin familias, ¿sí? No. No desapareció, pero hicieron como una especie de torta que se la dividieron. Hubo, viste que antes las nacionalidades, uno para Rusia y otro para Estados Unidos, no sé, se hicieron como una especie de torta. No es que desapareció, pero se quedó dividieron en partes a Polonia, es verdad. Rita, quedó bajo el régimen, digamos, soviético, ¿no? Después ellos se van a liberar de esto, los polacos hoy tienen su propia democracia y eligen... Estuvimos en Polonia por primera vez en nuestras vidas, hace poco nosotras dos. Sí. Y allá, allá está Rudy, pero no estuvo en Polonia. No, y allá está Tú Elena. no. Allá está, mira, allá está Elena, que también estuvo con nosotras, la persona a la que le agradecemos mucho, porque organizó todo esto. Muchísimas gracias, Elena, y al director de Cultura, ¿verdad? Núñez, el señor Núñez. No sé si está hoy acá. Queda mencionado. Bueno, como ven, esta línea de tiempo que estamos viendo, algunas fracciones de esta línea, es mucho más amplia. Si algún día llegan a ir al museo, van a ver que los ayuda a comprender el proceso que estamos tratando con Rita de explicarles, ¿no? Pero bueno, la guerra va a empezar el 1 de septiembre, van a entrar los nazis a Polonia, y a partir de ese momento los judíos van a ser identificados. ¿Identificados cómo? Ustedes ya lo dijeron, alguien habló de la estrella de David amarilla, que les obligaron a los judíos a llevar del lado del corazón y atrás,
para cuestión de que de cualquier lugar los vieran. Ahora, hay una pregunta que es importante. ¿Cómo sabían quién eran judíos? Es una pregunta, ¿no? ¿Ustedes se la hacen? ¿Cómo se imaginan? A ver, ¿vos sabés? Por el apellido. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Podría ser, pero en Polonia los apellidos polacos también son medios así rebuscados. Yo les voy a contestar la pregunta porque tiene una respuesta muy clara. Cuando los nazis entraban a los pueblos y a las ciudades, lo primero que iban a las comunidades judías, a los templos, a las comunidades, y allí había una inscripción de la gente que pertenecía a esa comunidad. Esa era una manera de estar seguros que esas personas eran judías. Pero bueno, podría ser alguna que no estuviera relacionada con la comunidad o no quisiera. Entonces los alemanes pensaron, tenemos que seguir buscando. ¿Qué hicieron? Preguntaron a los polacos no judíos: ¿ustedes saben dónde viven algunas familias judías? ¿Y ustedes qué creen que dijeron los polacos? Que sí. Y señalaron: acá, acá, acá. En algunos casos hasta les prometían algún dinero o algo a cambio, o algo exacto, ¿no? O algunos lo hacían solo porque el vecino, no, sí, mi vecino es judío, y los delataban. No todos, ahí está. Algunos polacos no lo hicieron, pero fueron los menos, Rita. Es así. Eso sí, pero algunos polacos no lo hicieron. Pero si no lo hacía ese, lo hacía el otro. Entonces así fue que todos los judíos fueron identificados y tuvieron que llevar la estrella, sí. Había algunos que... Sí, algunos les dieron, ahora vamos a ver unas historias. Quiero decir algo más, no solamente eso, agrego que en Alemania, en Austria le ponían en el pasaporte, le ponían una J roja de judío. Estaban los documentos de identidad. Y en Polonia, mamá tenía en su cédula, decía, descendiente de Moisés. O sea, si les pedían la documentación y no tenía la estrella de David, ¿qué podía pasar, Sandra? Ponele que salgo a la calle y no me pongo la estrella, y tu mamá hubiera salido, pero él estaba en la guerra, y en la calle estaba lleno de ¿qué? De militares, de soldados, exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos soldados pedían los registros, los documentos. Entonces vos corrías el riesgo que si te encontraban sin y te buscaban la cédula y decía eso, ¿qué pasaba con esa persona? ¿Qué podía pasar? ¿Humillarlos, dijo? ¿Qué les parece? Si tenían suerte, los humillaban. Si tenían suerte, los humillaban. Los podían torturar. Y hasta los podían matar. Exacto. O sea, podía pasar cualquiera de esas cosas. ¿Sí? Yo creo que dependía del soldado, de la humanidad que tuviera ese soldado en ese momento. Solo dependía de eso. ¿Sí? Bueno, y acá estamos, después que le ponen la estrella de Avanilla y los reconocen, deciden llevarlos a los guetos. ¿Alguien escuchó alguna vez esta palabra guetos? Sí. A ver, ¿saben qué es un gueto? A ver, la compañera. ¿Cómo es tu nombre? Cari. ¿No era donde se llevaba a los judíos cuando iban y sacaban a los judíos de sus ciudades, de donde sea, los llevaban para ahí y de ahí, supuestamente les daban para ahí, pero entonces esperaban que les fueran a buscar la situación? Bueno, bien. Podían no sacarlo de la ciudad. Por ejemplo, en las ciudades grandes no la sacaban. O sea, sí la sacaban de la ciudad, sí eran más chicas las ciudades. O sea, agrupaban, o sea, los aglutinaban en una casa donde había una familia, había 2, 3, 4, 5 familias bien apretados en una región determinada, por ejemplo, en las ciudades grandes, como si fuera Montevideo. Tomaban un barrio, que fuera un barrio pobre, y ahí metían toda la cantidad de gente posible para tenerlos vigilados, para robarles todo y para explotarlos, Bueno, ahora después yo les voy a contar lo que mi mamá dijo, lo que ella escribió. Sí. Pero entonces, sí, lo que decís tú está bien desde el punto de vista de que los sacaban de las ciudades chicas. Claro, pero no es que había un lugar aparte, no, ellos ya tenían un lugar en una ciudad grande y los juntaban a todos, los vigilaban. Bueno, ahora
Después les cuento bien lo que decía mi mamá, que lo sobrevivió y lo vivió. Miren, en los gritos que ustedes ven ahí, Perdón, Matilde. No, lo que quería, para que los chicos tal vez entendieran un poco mejor, esto parece una palabra, primero que era marcar el lugar, pero además es lo que ahora nosotros llamaríamos un barrio. Sí, ahora yo lo voy a contar, mamá, yo voy a leer lo que decía mamá. Un barrio circunscrito en el espacio donde metieron todo lo que pudieron de gente y a la vez la gente que vivía ahí se la sacaba. Los polacos que vivían ahí eran trasladados. De modo que hubo un movimiento de gente muy grande, Sí. pero sobre todo el barrio circunscrito es un espacio físico, chico, sin nada, mal. Entonces, bueno, piensen en eso terrible que puede ser para la vida común, ¿no? Exacto. Exacto. Ahora después yo voy a leer lo que mi mamá decía de lo que era un gueto, lo que ella misma decía. Pero lo que tú decís está todo muy bien, correcto. mira, a mí me gustaría agregar antes que leer lo tuyo, No, no Rita. vas a hablar. Yo quiero que entiendan que los guetos no siempre tenían. El gueto más grande fue el de Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia, ¿no? Y el gueto ese fue creado en el barrio judío. Aprovecharon, donde había una concentración, pero había muchos judíos que no vivían ahí. Entonces se tuvieron que trasladar. Y había muchos judíos que vivían en pequeños pueblos alrededor de Varsovia y los llevaron a Varsovia. Y en un terreno muy pequeño, de verdad muy pequeño, llegaron a vivir 480.000 personas, hacinadas, sin alimento, sin remedios, con frío, no tenían cómo se calentaban antes con carbón, no les daban carbón, trabajaban como mano de obra esclava. Y allí podemos ver, la gente se moría de hambre, jóvenes. ¿Saben lo que es morirse de hambre? Es terrible. Como decía tu mamá, mi papá decía también, hambre, 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 ¿no? No es hambre de un día, es terrible. El dolor y de años, ¿no? De sentir hambre, que es algo que gracias a Dios nosotros no lo vivimos, no sabemos de En mi eso. casa no se podía y no puedo tirar comida. No existe, lo calculo perfectamente como para no... Ahora tenemos freezer, pero cuando no existía el freezer no se podía tirar comida nunca, era un trauma. Y pan, Dios libre y guarde. El que tiene mucha hambre no está pensando en exquisiteces, lo que está pensando es comer pan. Eso es lo que tenían ahí en la cabeza, algo que lo llenara. Bueno, Rita, ¿te parece que nos contás un poco cómo describe tu mamá? ¿Cómo no? Voy a ir a las palabras de ella, Matilde, Sí. que es lo que ella escribió. Y ustedes ahí van a saber la diferencia entre un gueto y un campo de concentración, que eso era una obsesión que teníamos, porque mucha gente piensa que es lo mismo, docentes piensan que es lo mismo, dicen gueto, piensan que es lo mismo, no es lo mismo. Ustedes después van a poder decir que saben lo que es. Bueno, yo voy a ser su voz, la voz de Ana Benkel de Vinokur, sobreviviente de Auschwitz, del gueto de Lodz, porque Lodz era la segunda ciudad después de Varsovia, y ahí también venían de ciudades chicas, porque era una ciudad grande, y ahí estuvo encerrada mi familia. Sobrevivieron solamente mi tío Enrique, que en paz descansen los dos, y mi mamá, de una familia de unas 80 personas. Y después fueron trasladados al campo de concentración y exterminio, que es lo que yo ahora voy a contar, de Auschwitz. Mamá estuvo en Stutthof, después fue trasladada en barcos a Alemania, toda una historia tremenda. Pero ahora van a aprender la diferencia. O sea que ahora acompáñenme a ser la voz de lo que dijo Ana Benkel de Vinokur. Cuando los nazis invadieron Polonia, ¿alguien sabe en qué año pasó? Por casualidad, pregunto. El 1 de septiembre de 1939, nadie podía imaginarse lo que le esperaba al pueblo judío. Muy pronto supimos que la palabra gueto se refería a nosotros, los judíos. Eligieron un sector de un barrio viejo para aislarnos del resto de la ciudad. O sea, ellos se quedaron ahí en Lodz, ¿verdad? No comprendimos por qué nos aislaban. Los polacos que vivían en el barrio viejo fueron obligados a dejar sus casas, y los judíos de otros barrios fueron obligados a entrar al gueto.
Debíamos compartir la casa con otras familias, lo que dijimos antes. El gueto fue separado del resto de la ciudad con alambres de púas y postes de madera. La vida en el gueto era sumamente dura. Cada persona fue obligada a trabajar. Quien no lo hacía no recibía su plato de sopa. Trabajar significaba la supervivencia. El pan se repartía cada 8 días. El frío en invierno era otro enemigo. Y enemigos no nos faltaban. Cada 50 metros nos vigilaba un centinela apuntándonos con una metralleta como si fuésemos asesinos. Yo quiero que ustedes de pronto se imaginen lo que es esto. No entendíamos por qué nos hacían estas cosas injustas. Nosotros a los alemanes no les hicimos nada. ¿Por qué tanto odio? El hambre nos acosaba durante las 24 horas. Hambre, siempre hambre, lo que decía Sandra. La gente se moría de hambre. Cierto día nos hicieron escuchar un discurso que no podíamos creer. Nos dijeron que todos los niños hasta 10 años serían evacuados a otro campo donde los abuelitos los iban a cuidar para que estuvieran mejor. A quien se opusiera le esperaba la muerte. Cualquiera de ustedes puede tener, es una cosa que decía la charla de ayer, un hermanito, un primito, no les gustaría ser separados. Lo que pensaban era en la separación, no que los iban a matar. El espanto se apoderó de toda la población. Separarse de los niños y ancianos. Solamente pensar en la separación nos dolía. Estábamos en guerra. ¿Cuándo nos veríamos nuevamente? ¿Cómo se las arreglarían sin los padres? Nosotros no sabíamos nada del mundo exterior. Ojo que en Varsovia sí sabían del mundo exterior, conseguían noticias a través de las cloacas, pero en Lodz, donde estaba mi mamá, no se sabía nada. No se permitía tener una radio ni diarios. No sé si ustedes pueden comprender lo que es no tener información. Porque ustedes están con el celular ahí todo el tiempo y saben lo que pasa en Tanganica en un segundo. No, cero información, absolutamente. Diarios tampoco. Y se llevaron a los niños con los ancianos, entre ellos a mi hermanito menor, Leibush. ¿Cómo íbamos a imaginarnos que se sacrificarían a los niños? Ellos también tenían hijos, también eran padres y hermanos. Pero ni se nos ocurrió pensar en algo semejante. ¿Cómo podíamos imaginarnos remotamente que los llevarían a las cámaras de gas? ¿Por qué? ¿Qué les podía hacer un niño? Pero ellos sabían la respuesta. A ver, ustedes, ¿por qué querían matar a los niños? A ver. No te oigo bien, disculpa. Porque son débiles, sí, bueno. Sí. Claro, bueno, en un futuro. Ellos ya nacieron judíos, porque judíos, ya te voy contigo. Judío es de nacimiento por línea materna o por conversión. Ya eran judíos y es el futuro de un pueblo. Está bien, por ahí va la cosa. Ahí atrás, tú. Además que no les servían los niños, porque no podían hacer trabajo con los niños que encima era un gasto de comida para ellos. Claro, no les servían para nada, no iban a trabajar, no podían tener trabajo esclavo. ¿Me quieres decir algo? No, gracias, sí quiero. Sí. Muchas gracias. Muy bien lo que dijeron. Los niños son el futuro de un pueblo y además no les servían para esclavizarlo, para el trabajo, ¿no? Para exterminar un pueblo, por ahí se comienza. Cierto día nos comunicaron que el gueto sería evacuado. La mitad falleció de hambre, de frío o por falta de ¿qué? Comida, sí, dijimos. ¿Qué más? Higiene, bueno, sí, por falta de higiene, pero los que realmente querían lavarse iban por un puente, les cortaron el agua. Pero en el gueto tenían la posibilidad de ir a buscar lejos el agua. El que le costaba mucho, estaba muy mayor, también falta de higiene, o sea, enfermedades, no tenían medicamentos, pero el que quería podía ir a buscar. Después en el campo de concentración, no, olvídate, les daban un agua sucia que era para tomar y ya no se podían lavar más.
por falta de medicamentos apropiados. Pensábamos equivocadamente que nada podría ser peor que el gueto. Y llegó el día de nuestra partida a lo desconocido. Pensábamos que tal vez nos encontraríamos con nuestro hermanito. Él no era tan pequeño, tendría ya casi 10 años. Y esa idea nos alegró inmensamente, entonces pensaron en ir. Fuimos conducidos a vagones ¿de qué tipo? De carga, claro. Vagones de carga para animales amontonados. Viajamos durante 3 días con hambre y sed, y sobre todo con sed, sin permitirnos salir, pensando que nos llevarían a un lugar mejor. Saben que mucha gente ya moría ahí, porque ni baño había, que iba a haber baño. Pero cuando abrieron las pesadas puertas, no pudimos creer lo que vieron nuestros ojos. Delante nuestro vimos un cuadro terrible. Mujeres sin cabellos, con túnicas a rayas, esquelética, de otro lado hombres. ¿Pero de dónde salía esa gente? Pensábamos que ese lugar no era para nosotros. Nosotros éramos gente normal. Esa debía ser una estación. Seguiríamos el viaje. ¿Pero se quedaron ahí, sí o no? Sí, obviamente que sí. Nos equivocamos. Nos dijeron que ese era el lugar para nosotros. Vimos un cartel que decía en alemán: el trabajo libera. Auschwitz, llamado Oswiecim en polaco. Nos obligaron a bajar inmediatamente, separaron a los hombres de las mujeres. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo? Evitar reproducirse, sí. ¿Y qué? Sí, muy bien. ¿Y qué? Sí. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Separar a quiénes? A la familia. No sé quién dijo, pero... Sí, muy bien, separar a las familias. Claro, separar a la familia era horrible, porque por lo menos eso lo tenían... sí, pero el trabajo libera y separaron. Nunca más vi a mi papá. Por supuesto. Nunca más lo vio, porque fueron... mi abuelo fue inmediatamente llevado a la cámara de gas. Perdón. Y después al crematorio. Se veían barracones con alambradas electrificadas ya. Me dio un poquito de frío, me voy a poner aquí. Perdón. Miles de personas de todas las nacionalidades. Cuando le pregunté a una carcelera, ¿saben cómo se decía carcelera? Capo. Cuando a mí a veces dicen capo, ¿vieron que qué bárbaro, qué genial el capo? Permiso, me voy a poner el saquito. Mientras Rita se pone el saquito, yo les cuento acá qué estamos viendo, ¿no? Vieron que dice campo de concentración y exterminio, que fueron 6, ¿sí? Ahí están los nombres. Nosotros cuando fuimos a Polonia visitamos 4 de estos, ¿no? Yo 5. Vos 5, 4. Y ahí está, vieron que dice Arbeit, nunca me sale Rita. Trabajo libera, que está ahí. Ahora vamos a ver unas fotos. Vieron que ahí también se ve la selección. ¿Ven cuando bajaban de los trenes en la foto? Ahí bajaban, los separaban. Sí, esas son, inmediatamente les cortaban los que eran elegidos para la vida. ¿Qué vida, no? No era una vida. Les cortaban el pelo, los rapaban, les ponían, los tatuaban. Las mujeres recibían eso, especie de vestido, los hombres, ahí los vemos también. Y bueno, te dijo Rita, continúa. Gracias. Bueno, vieron que hay palabras que nos marcan en la vida. Yo escucho la palabra capo y me acuerdo de estas carceleras, porque nosotras quedamos tatuadas de nacimiento con ciertas palabras que nos han marcado. ¿Okay? Está todo bien, ¿no? Es capo, es una capa. Bueno, igual la palabra capo era para hombres y mujeres, carceleros, que tenían palos y torturaban también, donde estaban los niños. Y ella se reía y me contestó cuando le preguntaron de los niños: ¿de qué niño me estás hablando? ¿Niños judíos? Y le señaló las chimeneas. Imagínense, diciendo que en ese momento pasaban por esas chimeneas los gitanos y vuestros niños. Bueno, justo al hermanito chiquito supimos que fue gaseado y llevado a otro campo llamado Género. Y gaseado con unos camiones que le ponían el caño de escape lo ponían para adentro y salía gas tóxico. Pero dice, y por ahí pasan niños. No podía creer lo que oía, esa mujer debía estar loca.
La angustia se apoderó de todos nosotros. Nos llevaron a las duchas quitándonos todo nuestro pelo al ras y nos dieron una túnica a rayas. Nos convirtieron en seres semejantes a los que vimos al bajar el tren. Ya quitaron todo lo que trajimos. Mi mamá lo que se había llevado era lo más preciado que tenía. Ella se había llevado un álbum de fotos y su tejido y la ropa que podía. Y no, tenían que dejar todo. Tengo fotos por fotos que mandaron a parientes que vivían en Uruguay. Pero ella lo que trajo, ya me falta poco. Ya quitaron todo lo que trajimos, ya no teníamos más esperanza de volver a ver a nuestro hermanito. Y ya le quitaron el nombre, ya eran números, ya no tenían ni la J en el pasaporte, que nos olvidamos de decir que en esos pasaportes, en Alemania y en Austria, a los hombres le quitaron el nombre natural y se llamaban Israel. Todos los hombres y todas las mujeres aras. Pero al llegar al campo de concentración la cosa cambió. ¿Qué nombre ni nombre? Eran números y en Auschwitz se tatuaba. Y si no, era un número en el traje. Personas, ya no. Y antes pensábamos que el gueto era lo peor. Y ahora, Sandra, es importante contarles que también hubo algo de justicia respecto a los asesinos. Bueno, dale. Antes de la justicia tenemos esta imagen. Sí. Ay, no está Elena, qué lástima. Le queríamos hacer esa sorpresa. Se fue. Cuando estuvimos ahí, ¿no? Estas son fotos de este año, de que estuvimos ahí en Auschwitz. Y bueno, ahí ven el cartel, ¿lo ven? El cartel que dice. Y hay algo muy particular de ese cartel. ¿Viene el cartel, sí? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? O no, si no se los marco. A ver, ahí. Sí. ¿Y saben qué? ¿Dónde está Sandra? Donde está Sandra, ahí, viene a la derecha, hay un cartel que dice el trabajo libera. Trabajo libera. Esa es la entrada. También engañaban hasta el último minuto que la gente pensaba que ahí iban a poder sobrevivir trabajando. Pero bueno, tenemos en nuestra línea de tiempo también esta imagen de los juicios de Nuremberg. ¿Escucharon hablar de los juicios de Nuremberg? ¿Alguien escuchó? A ver, no te acordás. ¿Vieron que eran las leyes de Nuremberg? ¿Sí? Y después fueron Nuremberg es una ciudad de Alemania donde los nazis hacían grandes mítines, ¿no? Se juntaban y hacían grandes manifestaciones. Y por eso las leyes, aquellas, ¿se acuerdan? Aquellas leyes discriminatorias que hablamos, se llamaron las leyes de Nuremberg. Y los juicios se hicieron en este mismo lugar, que fue, lógicamente, al terminar la guerra. ¿Y quiénes fueron enjuiciados? A ver, ¿quiénes? ¿A quiénes llevaron al juicio? ¿Quién les parece que llevaron a juicio? A las personas que cometieron estas terribles aberraciones y todas estas situaciones, comandantes, coroneles, personas. Mira, yo te quiero hacer. A ver. Sí. Exacto. Exacto. Bueno, ahí en Auschwitz ya contó Rita que los campos de exterminio y concentración, que entre ellos estaba Auschwitz, tenían una cámara de gas y un horno crematorio. La cámara de gas y el horno fueron diseñados por un arquitecto, por un ingeniero, pensados como para hacerlo funcionar y tener la posibilidad de asesinar a más gente dentro de esa cámara. Esto no fue pensado por locos ni por personas, o sea, hubo un ingeniero, un arquitecto que diseñó, que pensó cómo hacerlo, después para sacar los cadáveres y llevarlos a los hornos crematorios. Estaba todo pensado, jóvenes, ¿sí? A ver. Cuando mi papá me pelo, yo había leído que era para evitar primero que nada
Sí. El campo protagonista era cuando le llevaban, no sé si a la cama o al horno crematorio que se evitara el olor a pelo quemado. No. El motivo, ¿sabes qué era? El pelo era utilizado por rellenos de almohadones o colchones y también como alambres para los marinos, ahí no me sale la palabra, de los... El cableado de los submarinos, porque era como le brindaba impermeabilización. O sea, usaban el pelo. No, Y en eso no pensaban en que el olor, porque imagínate el olor que había El olor que había en general. a cuerpos quemados. Sí. Era una, a ver, la gente que vivía cerca de estos campos, que había gente que vivía, no tan cerca o cerca, tiene un olor muy particular, donde los sobrevivientes que estuvieron en estos campos lo relatan, ¿no? Que cuando llegaban a estos campos sentían un olor raro que no podían definir, porque el olor a cuerpos quemados tiene un olor muy especial, que por suerte nosotros no sabemos de ese olor. Además, por ejemplo, quizás lo hayas leído respecto a Auschwitz, donde había médicos, donde estaba Mengele, que le gustaba hacer experimentos médicos con seres humanos, y ahí no podía ver ni un piojo, pero se lo tenían que sacar entre ellos mismos cuando le crecía el pelo. Lo del olor, que no hubiera olor por el pelo quemado, yo en lo personal no lo leí nunca. Yo no lo leí nunca, así que no lo puedo atestiguar. Sé que no querían que en Auschwitz, cuando estaba Mengele, después no sé, pero había otros campos donde había insectos, chinches, piojos, y eso se los comían vivos. Esa es otra historia. Mamá no permitía que los insectos la comieran viva, pero yo no tengo referencias. Yo tampoco, no. me gustaría saber en dónde lo leyeron, porque a veces nosotros, o sea, no sé, capaz que lo leyeron en alguna página de YouTube o en Google. Cuidado con Entonces hay que tener cuidado con las fuentes, ¿no? Claro. Porque hay fuentes confiables y sabemos, ¿no? Siempre digo que uno de los trabajos más importantes que creo que tenemos los docentes es ayudarlos a tener un pensamiento crítico, ¿no, profesora? Y que sepan, porque en internet ustedes pueden encontrar de todo, inclusive hasta gente que niega el holocausto, ¿no? Bueno, eso... Pueden poner holocausto y puede pasar que encuentren eso. Entonces ahí está la capacidad de ustedes de ver, bueno, pero esto que me está diciendo, voy a investigar más, voy a buscar sitios confiables, ¿no? A mí cuando niegan, o sea, yo me crié entre personas que sobrevivieron la Shoah, que contaban con lágrimas en los ojos cómo habían asesinado a su familia, y decir que eso no pasó. Y después les voy a contar de un proyecto a través del cual, lo que pasa es que a veces los conceptos van entrelazados, donde queríamos saber y queríamos darle un nombre a las personas que habían sido asesinadas. Es un proyecto que viene un poquito después, que se llama Toda persona tiene un nombre. Pero ¿por qué lo quiero decir ahora? ¿Por qué lo quiero decir antes? Porque yo estuve en ese proyecto y me puse en contacto con los amigos de mis padres que habían sobrevivido todos, y al empezar con ese proyecto vi que la única forma que se anotara eso y que la gente se animara a hacerlo era ir a las casas, y empezaban a contar de los familiares que habían sido asesinados, y yo digo, una comunidad tan chiquita como esta tiene tantos asesinados, tantos. Entonces, ¿cómo pueden decir que eso no fue verdad? ¿Dónde están mis abuelos? ¿Dónde está mi tío chiquito? ¿Dónde están todas las personas que conozco que fueron asesinadas? ¿Cómo pueden decir livianamente? Igual después, o sea, el holocausto es de los eventos mundiales más documentados por los propios nazis, que se sentían orgullosos de todo lo que estaban asesinando, y está todo documentado. Incluso había gente que se dedicaba a negarlo. Hay uno muy famoso de David Irwin, que estaba en las universidades, escribió libros y pudo lograr ser totalmente refutado, y terminó sin nada porque se demostró que todo el dinero que había hecho diciendo que no era verdad, en realidad era verdad. Es muy indignante, te viene como una cosa visceral. ¿Cómo van a decir que eso no es así? Y hay gente en Uruguay que también lo niega. Menos mal que ustedes, y nosotros seguimos contando para que escuchen de la palabra de nuestros padres también cómo fueron las cosas. Y cómo fueron las cosas, no es que nosotras escuchamos
de no sé dónde. A nuestros padres les pasó. Entonces eso se nota, que es así. Bueno, y ahora volviendo a esto de la búsqueda de justicia, los líderes nazis fueron acusados y juzgados por crímenes de guerra. Demasiado pocos, quedaron libres. Por un tribunal militar internacional, que fue la primera vez en el mundo que se estableció, que después va a venir la Haya a partir de esto, ¿no? O sea, era un tribunal que no era solo de los aliados, vamos a decir, ¿no? Si buscan ustedes sobre los juicios de Nuremberg, están inclusive las películas de YouTube donde pueden ver cómo se defendían o no se defendían. Ninguno se declaró culpable. Creo que uno solo, que no recuerdo ahora el nombre, pero tras 216 sesiones, o sea, el juicio duró un tiempo largo. Fíjense que se juzgó, quiero decir lo que juzgaron, los cargos: crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, que ahí englobaba exterminio, deportaciones y genocidio, crímenes de guerra, violación de las leyes de guerra, de hoy que estamos hablando tanto de eso, haber planeado y conspirado para cometer todos estos crímenes. De todo eso fueron juzgados. Y finalmente, el 1 de octubre de 1946 se emitió un veredicto. Algunos fueron absueltos por falta de prueba. Otros fueron condenados solo a 10 o 20 años. Y otros fueron condenados a la muerte. Entre ellos, uno que fue muy importante en la cúpula nazi, que seguramente hayan escuchado hablar por lo menos, Hermann Göring, ¿no? ¿Qué hace Göring? Porque los colgaban, el asesinato era el ahorcamiento, ¿no? Él decidió quitarse la vida antes de eso. Ni siquiera pudimos verlo colgado, ¿no? Podemos decir que se comenzó a hacer justicia porque muchos de los asesinados escaparon y muchos lograron llegar a América del Sur. Muchos de los asesinos. Ahí está, de los que asesinaron, quise decir eso. Y algunos llegaron a Uruguay. ¿Ustedes saben que acá en Nueva Helvecia se casó un personaje terrible como fue Mengele, Joseph Mengele? ¿Ustedes saben quién fue Mengele? Mengele fue el médico de Auschwitz que elegía entre la vida y la muerte, entre tanto, no fue el único. Y además de eso, sí, él hacía experimentos con los seres humanos. Y yo lo mencioné. Sí, hacía experimentos con niños. Mellizos, los elegía. Hay unas mellizas que sobreviven, ya fallecieron las dos, y que sobreviven, y les hacía terribles cosas, no sé, operarlos despiertos, sacarles parte de su cuerpo, probar cuánto aguantaban del frío, los llevaban al frío o al calor, no saben las cosas. Y era un médico, recibido de médico, ¿entienden? Es lo que quiero transmitirles, ¿no? Que no eran personas, no sé, no quiero decir incultas porque suena feo, pero que no tenían formación terciaria, ¿no? Eran los que crearon las cámaras de gas, los que se reunían a preparar todo esto, eran gente que estaba muy preparada, ¿sí? Inclusive en algunos casos los grupos que entraron a hacer asesinatos, los Einzelgrupp, también al frente de esos grupos, que eso no lo hablamos porque no podemos hablar de todo hoy, pero eran grupos que cuando Hitler rompe el tratado de no agresión con Stalin, entran a la Unión Soviética. Y entran unos grupos que se llamaban Einzelgrupp, preparados, eran 4 grupos A, B, C y D. Entonces estaban dirigidos a determinados lugares y fueron preparados para matar y asesinar a personas. Primero les dijeron solo a los hombres, no solo a los judíos, les voy a decir, también a los comunistas, a los que estaban en la Unión Soviética también, pero en especial con los judíos, ¿sí? ¿Qué hacían? Les hacían cavar sus propias fosas para asesinarlos por un disparo. Y cuando no había fosas, había algún barranco. Y utilizaron ese barranco para asesinar. Y al principio les dijeron, solo hombres. Pero después la orden cambió.
Era hombres, mujeres y niños y ancianos. ¿Sí? Esas personas que hacían esos actos, una bala por cada ser humano, tomaban mucho alcohol. Los nazis les daban mucho alcohol para poder enfrentar eso, ¿entienden? ¿Y cómo surge esto de las cámaras de gas? Justamente surge porque se dan cuenta que esas personas que están cometiendo esos asesinatos, que mataron a 1 millón de personas, ¿entienden? 1 millón de seres humanos los mataron, ¿sí? Y después dijeron, se llama holocausto por balas. Holocausto por balas. Y dijeron entonces, ¿cómo van a quedar estas personas cuando ganemos la guerra? Dijeron los alemanes. Vamos a pensar una forma más eficaz. Queremos matar más rápido, mucha gente más rápido, que sea más rápido. Y ahí surgen las cámaras de gas. Sí, te escucho. Yo iba a decir eso, porque en Inglaterra, acordaba allá en 1980, hablaron de que, claro, ustedes se sacaban las cosas y luego se disparaba, y que los oficiales que disparaban, que mataban a los judíos, empezaron a tener, no sé si problemas mortales, sino tipo como que se empezaban a Están trastornados. y eso, y además de que como estaban en guerra tenían que venir a otro frente como que era un servicio de balas. Claro, también. Sí. Exacto. Claro, que un judío no valía una bala. A veces trataban de ponerlos juntos a ver si una bala atravesaba más de un cerebro y ponerles, sí, un judío no valía una bala. Exacto, tal cual. Y Rita, Pero fueron pocos. Muchos de los nazis que cometieron estas atrocidades se escaparon, como dijo Sandra, o sea, se hizo justicia, pero más o menos. Después hubo un juicio que se hizo justicia, que fue muy emblemático, posterior, el juicio Eichmann. Eso fue algo que una persona que se escapó, que quedó, porque queríamos que supieran eso de Eichmann, muy importante saberlo. Se fue a Argentina y ahí lo trajeron y lo llevaron y lo juzgaron en Israel, y fue como para decir, miren que se hace justicia, no piensen que todos se van a escapar. Y después siguieron buscando a través de los años, pero claro, muchos... otros juicios en Alemania. Sí, hubo otros juicios. Más adelante. Juicios, Y Rita, yo te pregunto, ¿qué pasó con los sobrevivientes que lograron llegar al Uruguay? ¿Tu madre, tu hermano? Bueno, ¿Cómo mi tío, fue eso? ¿Tu tío? Mi madre y su hermano. Sí. No, lo que pasa es que muchos cuando venían a Uruguay, ¿por qué vendrían a Uruguay o a otros países que no fueran... por ejemplo, Israel en ese momento se llamaba Palestina, no voy a empezar con cosas de ningún tipo, pero era la propia Israel que estaba ahí, se le llamaba Palestina. Se iban ahí o se querían ir a Estados Unidos, pero algunos venían a Sudamérica. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser, alejado de la guerra era uno de los motivos. Le dijeron, vení para acá porque ya estuviste bastante en la guerra, está bien. ¿Quién más? ¿Qué podría pasar? ¿Por qué vendrían a estos países? Por ejemplo, Uruguay. ¿Por qué? Sí, acá no pensaban que lo buscarían, sí. Pero también agrego que venía porque había parientes que habían venido antes de la guerra, porque los que estaban allá exterminados. En Polonia quedaron solamente mamá y tío. Había otra tía en Bélgica, eso sí, pero y algunos que habían venido antes de la guerra a Uruguay o a otros países. Y acá se permitía pasar, más o menos, había una cuota también. Es importante decir que más allá de que había una cuota, porque decían que a los indeseables no se les permitía entrar, cuando venían acá al pueblo uruguayo, no le importaba lo de la cuota. Si venían acá ya se quedaban. La gente era muy amigable con los inmigrantes. Había una cuota para los judíos, esa es la verdad. No es que decían, vengan todos, no. Esa no es así, pero cuando venían todos los sobrevivientes están agradecidos a Uruguay porque sí, el pueblo les abrió los brazos y les permitió trabajar, no podían creer, ganarse su propio pan. Y bueno, ellos querían sentirse, como les dije antes, que estaban entre hermanos y querían tener un lenguaje común, que lo dije antes también, y además, ¿qué más querrían hacer con esa institución? Solamente reunirse y hablar, bueno, no era poca cosa, nada más y nada menos que reunirse y hablar de sus experiencias, entenderse entre ellos. ¿Por qué se estarían reuniendo? ¿Por qué
estamos Sandra y yo acá paradas y sentadas como voluntarias. ¿Por qué vinimos de Montevideo? ¿Por qué? Ellos, nosotras también. ¿Por qué? ¿Qué les parece? A ver acá que ella no habló tanto. Muy bien, qué precioso. Lo que pasa es que tendríamos que haber pedido el micrófono inalámbrico porque no va a quedar grabado. Capaz que lo podemos pedir y lo tienen ahí cerca, no sé si quieren, no sé si vale la pena ya. Profesora, ¿valdrá la pena o sí? ¿Ya no? Lamentablemente, sí, a las 4. Sí. Ah, bueno. No, vamos a cerrar. Sí, pero lo que dijiste tú es muy importante. ¿Lo podés repetir, por favor, fuerte? Yo te escuché, pero decilo. Para concientizar que no se repita. Nosotros lo hacemos por la memoria, y siempre lo digo, por el presente, para que se involucren en no discriminar, y por el futuro, para que no se repita eso que ocurrió, para que se sepa la verdad que dice, y para que hoy en día no se discrimine, que cada uno, siempre repito lo mismo, se involucre en no permitir que discriminen al compañero de clase hoy en vuestras clases. Sí. Y bueno, acá no sé, mamá, tengo toda la historia, no la puedo contar entonces. Tenemos poco tiempo. De cómo vino mamá a Uruguay, mamá estuvo en Auschwitz, fue a Stutthof, no creo que me dé tiempo, así que seguimos. Acá tenemos la entrada al museo. ¿Vieron qué vende ahí, chicos? Cuenten. ¿Qué les parece que tiene de especial ese logo? ¿Allá? Sí. Mamá cuando estalló la guerra tenía entre 12 y 13 años. Y después, bueno, cuando llegó acá tenía 20 años porque estuvo 2 años en hospitales, un año totalmente postrada cuando terminó la guerra. No sabía que mi tío había sobrevivido, si alguien más había sobrevivido. Ya sabía que mi abuela había muerto porque se murió en sus brazos en otro campo que no era Auschwitz, fue trasladada a Stutthof, y mi abuela logró sobrevivir esa selección por, les cuento rápido, la cascarita de remolacha. Mi madre se le pegó a la planta del pie que estaba descalza, momentito, una cascarita de remolacha y le pintó las mejillas y pasó otra selección sin que la mandaran a la cámara de gas a mi abuela, pero después murió poco antes de que terminara la guerra en sus brazos. Entonces sabía que mi abuela había fallecido. Fallecido no, porque de alguna manera fueron asesinados todos. Porque tenía 44 años, tenía vida por vivir. Ahora tú levantaste la mano. ¿Cómo salió? ¿Viste? Yo digo que no cuento y lo tengo que contar. A ver, si me apuro. Rita, bueno. Les dije que de Auschwitz fue trasladada a Stutthof, y ahí les acabo de decir que mi abuela y mi madre se salvaron. Ahí se muere mi abuela, hasta ahí llegamos. Después les dijeron, ustedes van a ir a Alemania. ¿Para qué? Eran esqueletos, estaba terminando la guerra, ¿para qué? No entendían nada y después se dieron cuenta, bueno, no les hago que ustedes lo piensen, se los digo rápido para que entiendan para qué querían esqueletos que ya no podían trabajar. Porque se las llevaron como rehenes en barcos que iban a Alemania, donde llevaban escondido armamento. Y arriba le ponían, arriba del barco, le ponían una cruz roja a todos esos barcos para que no los bombardearan, pero los bombardearon igual. Mi madre estuvo en un barco bombardeado, todo eso es historia. Hay fotos de los barcos que ya no están más, pero de ese barco vino otro a rescatarlo, un barco alemán, y ahí es toda otra historia que hoy no puedo contar cómo fue. Una amiga la arrastró al barco de rescate que era alemán, de ahí llegó a Alemania, estuvo ya cuando se aflojó, estuvo postrada 1 año, le daban inyecciones, alemanes buenos, no todos son malos, por suerte no fui criada en el odio, eran la minoría, y a los nazis no los perdono, eso que los perdone Dios. Pero esos la rescataron porque ella ya no tenía fuerza de nada y después estuvo en otro hospital y recibió una carta de mi tío, el otro sobreviviente, que la buscó a través de la Cruz Roja Internacional y ahí se sabía quiénes estaban con vida. Entonces, mi tío ya había venido a Uruguay, se había contactado con sus tíos que vivían acá, porque él era mayor que mamá
y se acordó que había unos tíos en Uruguay. Se contactó con ellos y entonces hicieron la búsqueda de mi mamá a través de la Cruz Roja Internacional. Mamá se enteró de que estaba vivo mi tío y se vino a Uruguay. No sé si respondí la pregunta. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra pregunta por acá? No, seguimos porque... Hola, ¿cómo estás? Esperá, ¿acá tienes una mano casi levantada? No, estabas haciendo así. Sí, seguimos. El logo mío, adorado. ¿Qué tenemos ahí? Dorado y adorado. No lo vamos a cambiar, Sandra, lo amamos. Este era el logo que se recibía en las cartas que recibía mi madre de sobrevivientes del mundo. Este logo le pertenecía, y ahora las cosas, vamos a cambiar, todo es moderno. Nosotros no lo queremos cambiar, porque dice muchas cosas. Si ustedes lo miran, fíjense, a ver quién se anima a ver qué representa este logo. ¿Por qué nos encanta? ¿Por qué lo amamos? A ver, allá. ¿Decir? No, tú, sí. Sí. La estrella es la estrella de David. Exacto, pero ¿qué le falta? ¿Cómo? ¿No la escuchas bien? ¿Cómo? El trigo, bueno, yo voy a explicar todo. Vamos, lo explico porque así vamos más rápido. Está bien, tenés razón. Le falta un tercio a esa estrella, si ustedes la miran bien, le falta un tercio de toda la dimensión, porque un tercio de nuestro pueblo fue asesinado. Éramos 18 millones de judíos y 6 millones fueron asesinados, dentro de los cuales hay 1,5 millones de niños. No nos pudimos reponer. ¿Tú estás levantando la mano? Ah, no. No nos pudimos reponer, más o menos somos 14, 15 millones en el mundo, en total. En Uruguay, ya dijimos, ¿no? Ya lo hablamos. Pero ustedes ven que ahí hay alambrados, no sé si ven que el contorno de la estrella es como un alambrado. Y además, estaban hablando del trigo, es una hoja de olivo, de que a pesar de que nos falta un tercio de toda la estrella, hay una esperanza. Y en hebreo dice, de la Shoah, que ya hablamos lo que es, al resurgimiento, y ahí surge la rama de olivo. Seguimos. Y esta es la puerta de la entrada a la segunda sala. Habíamos estado en la sala de la línea de tiempo, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a entrar a la sala de los objetos. Es una sala muy especial que cuando entramos vemos esta imagen, ¿no? Que lo que vemos es como, nosotros le decimos como un lugar especial, es como la herida del museo, ven que no está bien terminada, y ahí adentro hay plaquetas que pusieron sobrevivientes que llegan al Uruguay en memoria de sus familiares asesinados en la Shoah, ¿sí? Las plaquetas no las vemos algunas que están afuera, pero vemos esa gigantografía donde yo señalé que dice Elie Wiesel, que fue un sobreviviente muy especial. Él fue Premio Nobel de la Paz, vino al Uruguay, y esa foto que sacan en Buchenwald en 1945 cuando los liberan, alguien saca esa foto y después él se ve ahí. Y bueno, en realidad, si nosotros la vemos, nos podemos por lo menos imaginar cómo dormían, ¿sí? En esos lugares, ¿no? Terribles, ¿no? Vieron hacinados, se los ve como están, ¿no? Muy demacrados, muy flacos, pero también ver la cantidad de gente que hay. Por supuesto no tenían colchones, eran camastros de 3 pisos, no sé, el que dormía arriba dice que era mejor, algunos decían abajo, dependía, porque bueno, imagínense, no podían ir al baño cuando querían, todo lo que sucedía en ese lugar. Y cuando entran, sí tenés razón, cuando entran al museo se siente un sonido de trenes, para representar la deportación, de esa palabra que hablamos antes, que nos afecta tanto, y cuando hablamos de deportación es terrible. Y acá empezamos con los objetos, ¿no? No vamos a ver todos los objetos que hay en el museo, vamos a ver algunos. Esta cuchara, que perteneció a un sobreviviente, llamó a Alex Teufel, bendita sea su memoria, que así la donó, ¿no, Rita? Él la donó así, le costó donarla, y si ustedes ven, es una cuchara que al final, ¿qué parece? En el mango.
en el mango, un cuchillo. Y ustedes me dirán, ¿qué hace una cuchara? ¿Por qué este hombre se trae? Bueno, vamos a escucharlo a él. ¿Ustedes ven bien a la pantalla estando nosotros acá? Ellos buscaban Más para que la fuerte. gente se pelee una con otros. Perdón, Un paralo un plato de poquito. sopa Perdón. de 3 litros para 4 personas. Un plato de ¿Posible subir el hierro. volumen? Sí. Por favor, porque él no habla muy claro. Muchas gracias. A ver, lo ponemos de vuelta. Cuando tú digas. Sí. Grande, sin cuchara, sin nada. Gracias, Ellos buscaban para que la gente se pelee una con otros. Le dieron un plato de sopa de 3 litros para 4 personas. Un plato de hierro grande, sin cuchara, sin nada. Lo primero que hicieron era organizar era conseguir una cuchara, un cuchillo era imposible conseguir. Yo conseguí una cuchara de Frayet, me recuerdo la cuchara, y con una piedra hice como un cuchillo. Yo Que tú donaste al Museo Recordatorio del Holocausto. Eso Eso lo vamos a buscar. sí. Y entonces este cuchillo, me ayudó muchísimo, porque cuando le dieron un pan a 4 personas, entonces con la mano, si uno no tiene cuchillo, si uno gana más el más fuerte. El más débil se queda sin comida. Se queda sin comida el más débil. Entonces, y la sopa también, vamos a decir, y los judíos no estaban judíos con judíos, estaban cristianos y polacos y húngaros y de todas las nacionalidades estaban dentro. Y vamos a decir, a mí me tocó ¿Qué pasó? Eso No señal. Ay, no. Auxilio. Porque tengo acá tengo un videito de mi mamá contando. A ver si se tocó algo. A ver si pueden no enseñar. No, Signal, qué lástima. ¿Te animás a ayudarnos? Otra vez. Tiene que bajar la calidad. Me parece que estaba mal explicado. Estaba ¿Con la silla? capaz que con la silla. A ver, mirá. A ver si acá. de sopa con 2 polacos. Entonces empezaron, él quiere una papa, había una papa. Él quiere sacar la papa y yo quiero sacar la papa. Entonces había pelea. Entonces ganaban ellos. Creo que sí, me parece que está todo bien. No, pero no empiece al principio. Ellos buscaban para que la gente se pelee. Más adelante. Entonces le dieron un plato de sopa de 3 litros para 4 personas. Un plato de hierro grande, sin cuchara, sin nada. Lo primero que hicieron era organizar era conseguir una cuchara, un cuchillo era imposible conseguir. Yo conseguí una cuchara de Frayet, me recuerdo la cuchara, y con una piedra hice como un cuchillo. Que tú donaste al Museo Recordatorio del Holocausto. Eso lo vamos a buscar. Sí. Y entonces este cuchillo, me ayudó muchísimo, porque cuando le dieron un pan a 4 personas, entonces con la mano, si uno no tiene cuchillo, si uno gana más el más fuerte. El más débil se queda sin comida. Se queda sin comida el más débil. Entonces, y la sopa también, vamos a decir, y los judíos no estaban judíos con judíos, estaban cristianos y polacos y húngaros y de todas las nacionalidades estaban dentro. Y vamos a decir, a mí me tocó un plato de sopa con 2 polacos. Entonces empezaron, él quiere una papa, había una papa. Él quiere sacar la papa y yo quiero sacar la papa. Entonces había pelea. Entonces ganaban ellos, los hermanos hacían a propósito eso, para que haya pelea entre la gente, para que no se para que la gente no se une uno con el otro. Ellos buscaban para que la gente se pelee uno con el otro. ¿Se entendió lo que no?
fíjense, yo siempre le digo a los chicos, ¿quiénes comen con cubiertos? ¿Quiénes comemos con cubiertos? Nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Personas, humanos, seres humanos. Y ellos le sacaron el pelo, le pusieron un número, no les daban de comer tenían que comer con las manos, les daban apenas un tarrito donde podían tomar un poco de sopa. Era eso solo, jóvenes, ¿sí? Vieron que él lo cuenta, él estuvo ahí, ¿no? Entonces él lo cuenta. Y ahora tenemos, Rita, este traje, sí, bueno, contarles que tenemos muchos más objetos, no les podemos contar todo, y menos que ahora ya, viste que nos entusiasmamos y se fue la hora. Tenemos un traje, todo lo que tenemos es auténtico, además está decir que es auténtico, no hay réplicas, no aceptamos ni fotocopias ni nada que no sea auténtico. Un traje de Auschwitz que significa mucho, porque para la persona que lo donó le significó, él le pareció que le dio suerte, porque justo vino un soldado, porque él estaba muy mal, ya estaba casi por morir, y el soldado le apuntó, ya lo estaba por matar, y de repente lo llamó un oficial, le dijo, no, igual te vas a morir lo mismo. Y él se quedó con la idea de que el traje le salvó la vida, entonces lo siguió usando. Después que terminó la guerra, la gente estaba vestida en la calle y él estaba vestido con ese traje. Ese traje tiene un símbolo especial, no tiene la estrella de David amarilla, que es correcto, que marcaba a los judíos, pero también un triángulo rojo hacia abajo con una banda amarilla significaba, esa persona es judía y todo lo que le hagas no va a tener ningún tipo de resultado en el sentido de que te vayan a mandar a la cárcel. Es judío, lo podés matar. Y él no tenía con qué venir a Uruguay, tenía 2 valijitas chiquititas y en una de ellas trajo este traje. La persona se llamó Ide Tauber, también falleció tempranamente. Y Rita, ahora tenemos un objeto para vos también. Ah, bueno. Muy especial. Esto es muy especial. Está contando, a ver si tenemos suerte de que salga. Mi mamá va a contar sobre este objeto que no sé si se dan cuenta lo que es. Es un estuche adentro del cual, ahí dice, ¿está? Es un peinecillo. Ahora les va a contar mamá. Mozos de cordel, Fuerte, a ver. agarraron de la cabeza, A ver si pueden subir ¿Podés lo subir un máximo. poquito? A ver, se me fue. ¡Ay, se fue! ¿Podés subir un poquito? Que va a venir un video que está bajito, por favor. No, pero él es una cosa de muchacho que está... El muchacho que está Pero atrás. yo ya, porque esto está saliendo, ¿entendés? A los... Hagan un esfuerzo grande porque no se escucha bien. A ver. podían creer lo que veían porque éramos realmente gente esqueléticos. El pelo nos crecía ya un poquito. Yo quería contar también, cuando me empezó a crecer el pelo, eso es muy importante lo que quiero decir ahora, yo veí que mi pelo crecía muy salvajemente. Entonces le cambié mi trozo de pan, un trozo de vida, un trozo, no podía decir que un trozo de pan era algo tan valioso que uno no se puede imaginar, por un peine, por un peinecillo. Y es lo único que yo lo conservé hasta después de la guerra, y que hoy en día lo doné al Museo Recordatorio del Holocausto que se encuentra aquí en Montevideo, en Canelones 1084, en la comunidad israelita del Uruguay. Allí está el peine que yo cambié por un trozo de pan, y este objeto, este peinecillo, es el testigo de todo el sufrimiento que tuve en el buque que ahora voy a contar. Lo tenía siempre en la mano bien apretada, el peine, porque dije que de esto no me voy a separar nunca. Porque si voy a sobrevivir la guerra, ¿cómo voy a tener el pelo? Tengo que peinarme porque me empezó a crecer el pelo tan salvaje. Pasan los años, me voy poniendo cada vez mayor, entonces cada vez que la veo más linda y me emociona más. Es una cosa, no sé, ¿vieron esos ojos oscuros?
con esa fuerza en la mirada, ojos jóvenes que transmitían energía y no transmitían odio. ¿La vieron? Era impresionante conocer. ¿Cómo? Felicidad, a pesar de todo lo que vivió, ella miraba para adelante tal cual. Ahí está Elenita. Mira que estaba, justo cuando no estabas pasamos tu foto. Después te la mostramos. De verdad que la veo cada vez más linda, me emociona ese brillo en los ojos. Una persona que sobrevivió al infierno, hambre, frío. La verdad también la falta de higiene y era impecable, era impresionante. Tienen que saber que hay una escuela con su nombre, ¿ya les conté? ¿No? La 359. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos, qué lástima, porque me falta el mensaje. ¿Cuándo? Bueno, mira, tenemos una estrella que la pueden ver. Ya ni cuentes, porque... Sí, no voy a contar. Y esto yo tampoco. Esto es una sala donde hay 3.500 nombres. Como ven, los blancos son niños. Y bueno, voy a... El mensaje final. El mensaje es esto. Un mensaje puede escuchar de un sobreviviente. Eso sí, ponerlo a Isaac, esa monta. Poner a Isaac. Esa es mi mamá cantando. Que escuchó mi historia, lo que he pasado, lo que han pasado otra gente, lo que sí pasaba a la gente, que transmitan a todo el mundo y no se olviden que eso puede pasar en cualquier lado. Transmitir a la gente lo que pasó en la Shoah. Transmitir a la gente lo que pasó en la Shoah. No, y terminamos con esto. Lo leemos entre las dos, Rita. No soy yo. Lo contrario al amor no es el odio, es entre todos. Lo contrario a la belleza no es la fealdad. Rita. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino entre la vida y la muerte. No seamos indiferentes, involucrémonos frente a todo lo que pasa a nuestro alrededor, frente a como lo que dijimos antes, cuando vean que se discrimina a un compañero, por favor actúen y digan, déjenlo, por favor, tranquilo, no lo molesten. Traten de hacer su granito de arena. Cada uno en la vida puede poner su granito de arena para mejorar el mundo en el que se vive. Y acá, sí, ponemos el final, sí, estamos terminando. Tenemos páginas web. Si les interesa, la profesora puede ponerse en contacto. Ahora si querés pasamos los historias. Bueno, entonces ellos no pueden hacer preguntas, profe. ¿No hay tiempo? ¿Ni una pregunta? Ya dijeron varias. ¿Cómo? Quiero hacer una pregunta por curiosidad nomás. Dale. ¿Podés hablar hebreo? Yo hebreo muy poquito y también yiddish, son distintos lenguajes. No me mandaron a escuelas judías, estuve un par de años ya cuando tenía 16, 17 años y aprendí un poquito, ahí me enseñaban en la escuela judía. Y ahora, a esta altura de mi vida, estoy estudiando otro idioma que se llama yiddish, que hablaban mis padres, entre ellos, y yo contestaba en español, que es un idioma de un sector de judíos. Yiddish, si quieren googleenlo. ¿Qué más hay? No, pero mi mamá quería aprender español y ella hablaba bien español. Vieron que ella era correcta para hablar. Entonces, polaco no me enseñó y lo lamento porque cada idioma que uno aprende sirve. Tengo unas palabras que no. Inglés, lo mío es inglés. Yo hablo inglés. Soy bilingüe en ese. Soy profe, sí. ¿Algo más? Una propuesta loquísima, pero si no, más que no. Los chicos que estuvieron esta mañana querían saber, Elena, mira, ¿te pensás que terminó tu trabajo hoy? No. Los chicos de esta mañana quisieron conocer la historia de mi madre y nosotros quedamos que íbamos a hacer un Zoom. Capaz que se puede hacer un Zoom en conjunto, yo no creo que sea tan complicado hacer un Zoom. Hay Zooms de mucha cantidad de personas, nuestro Zoom admite eso, si querés, Sandra, lo hacemos, y se puede contar la historia, porque esto forma bien la historia en general del museo. Si quieren saber la historia en particular,
Bueno, yo pienso que se puede hacer alguna coordinación entre docentes. ¿Nos podríamos sacar una foto? ¿Bajamos y nos podremos sacar una foto? Bueno, le dice que demorara un poquito porque si quieres la saca con lo tuyo. Está saliendo la foto y a ver, pero vengan todos los participantes, Matilde. Pero todo, y tú no se presentas. yo me quiero quedar A ver, hola. Sí. Y ahí viene Andrea a sacar otra foto. Andrea, que faltas. Ay, gracias, no prendieron las luces, bien. Andrea. A ver, espérame. ¿De quién es ese celular? Ah, bueno, no me lo mandas. Toma, sí, A la todo. Mirá.